Buenas noches. Vamos a revisar otro tema de esta unidad que se llama fuentes de voltaje reguladas y no reguladas. Es un tema pues relativamente sencillo, ¿vale? Entonces vamos a empezar con él. Bueno, eh, mm, ok, aquí las palabras clave son no regulada y regulada. ¿Qué significa esto? Bueno, pues reguladas quiere decir que el voltaje de salida se debe de mantener constante. Disculpen la letra, mantener constante. Sé que aquí va separado, nomás que lo hice como en mano escrita. Entonces, bueno, ok. Típicamente una fuente de voltaje está compuesta de un transformador que se encarga de reducir el voltaje, un puente rectificador que se encarga de convertir esa señal bipolar a una señal unipolar o como, bueno, o también se le conoce como señal, ahorita se me fue el nombre, fíjense, corriente continua pulsante, ese era lo que estaba buscando, corriente continua pulsante. Pero bueno, yo básicamente lo que veo aquí es que todos estos son positivos, ¿no? A diferencia de aquí que es positivo y negativo, pues el rectificador se encarga de convertirlos todos a positivos o todos a negativos, ¿no? Por eso les comento que pasa de una señal bipolar a una señal unipolar. Esto pues no se parece mucho a una señal de corriente directa, por lo tanto se utiliza un filtro, ¿vale? Esto lo que hace es pasar esa señal de corriente continua pulsante a una señal de corriente pues casi continua. La tenía la tinta que no era. Casi continua. ¿Vale? Esto es lo que se busca. Se ocupa este filtro. Ok. El grave problema con este tipo de topologías o de formas de hacer una fuente de voltaje no regulada es que si yo muevo la carga, donde la carga es lo que consume la potencia, pues empieza a caer el voltaje, ¿no? O más bien dicho va a caer, no voy a hablar de caer o de subir, sino más bien dicho va a empezar a variar el voltaje. Y en algunas ocasiones puede dañar la carga, cosa que pues nunca se desea, ¿no? Imagínense que si ustedes conectan un cargador de teléfono celular de 5 volts y le conectan un teléfono Samsung, por decir una marca, se fuera a 3.3, ¿no? Porque la carga cambia y por lo tanto el aparato no puede darles el suficiente voltaje para cargarlo, ¿no? O viceversa, le conectan un iPhone y pues simplemente se va a 6 o a 7 volts, pues van a dañar el dispositivo. Entonces, las fuentes no reguladas se utilizan poco, sí se llegan a utilizar, pero se utilizan poco y siempre dentro de los parámetros de diseño. Sí, por ejemplo, yo diseño una fuente de voltaje no regulada voy a poner números nada más, para que esté entre 120 volts a 90 volts, ¿vale? Esto es con la carga más pequeña que soporta, o lo que se le dice sin carga. Lo voy a poner en inglés porque el término casi siempre es en inglés, que sería no load. Entonces, sería no load. Y 90 volts cuando tenemos full load, es decir, toda la potencia que yo le quiero demandar al cargador, perdón, a la fuente. Ok. Algunas veces estos cambios tan drásticos, por ejemplo de 120 volts a sin carga, a 90 volts con carga, no son deseables. Tú siempre quieres que tú tengas pues
Por ejemplo, aquí lo voy a cambiar el ejemplo. Tú siempre quieres 5 volts. Por lo tanto, se le tiene que agregar una etapa que es un regulador. ¿Vale? Este regulador lo que hace es que no importa cuánto cambie la carga, él va a tratar de mantener los 5 volts siempre en la salida. ¿Sale? Eso es lo que hacen, por ejemplo, ahorita sus cargadores de teléfonos. Realmente tú le conectas cualquier teléfono y él trata de mantener los 5 volts, ¿no? Cualquier carga. O, por ejemplo, si lo tienes completamente descargado, para él es darle más potencia al teléfono para empezarlo a cargar más rápido y después menos potencia para dejarlo de cargar tan rápido, ¿no? Entonces siempre se mantienen los 5 volts sin importar las condiciones en la carga. Entonces, si se fijan, la única diferencia es este bloque, que es un regulador. Okay. Pues vamos a ver algunos conceptos interesantes. Vamos a empezar con una señal senoidal, que es la más fácil de todas. Y vamos a ver qué pasa. Vamos a suponer que yo tengo esta señal. Es un voltaje directo. ¿Sale? Esa raya negra es un voltaje directo que tiene montada una señal senoidal. Entonces pues está cambiando. ¿Vale? A ese voltaje se le conoce como VCD, o también yo le llamo voltaje promedio. Es el voltaje promedio. ¿Sale? Y a este voltaje que está oscilando se le conoce como voltaje de rizo. Vean que es importante hacer notar que el voltaje de rizo solamente es la medida del voltaje mínimo al voltaje máximo, ¿sale? No es desde aquí hasta acá, sino es de aquí a aquí, ¿sale? No es desde aquí, ¿de acuerdo? Ok. Entonces ese es un concepto, rizado, factor de rizo. ¿Qué tanto de mi señal pues es rizado? ¿O qué tan profundo es este rizado en mi señal? Eso es lo que mide el factor de rizo. Y se calcula de esta forma. Solamente para señales senoidales, ¿de acuerdo? Es el voltaje de rizo RMS entre el voltaje de corriente directa o el voltaje promedio. El por ciento pues es obvio porque es un porcentaje. Y bueno, la otra es la regulación de voltaje. Eso quiere decir qué tanto cambia el voltaje entre plena carga y sin carga. También se da en porcentaje. Y lo que yo ocupo que medir es el voltaje sin carga y el voltaje a plena carga. ¿De acuerdo? Para verlo más fácil, no sé si me expliqué ese término, pero básicamente es cuánto cambia, ¿no? Por ejemplo, sin carga yo tengo, pues el mismo ejemplo que habíamos dicho, ¿no? 120 volts, ¿ok? Con carga tengo 90 volts. Pues con esto, con la regulación de voltaje, yo digo qué tanto es lo que cae. Y ver si te sirve para tu aplicación. Obviamente todo esto es para los no regulados, ¿eh? Listo. Pues vamos a hacer estos ejercicios que son muy sencillos. Están tomados del libro Boylestat. Y nos dice así, con un voltímetro de CD que mide el voltaje promedio y uno desea que solamente mide la parte de corriente alterna, es decir, la señal senoidal que estamos viendo aquí, ¿sale? Calcule, bueno, perdón, obtenemos la lectura de 25 volts de corriente directa y de 1.5 volts RMS. Calcule el riesgo de voltaje del filtro. Ok, pues de volada, ¿no? De volada estaríamos diciendo entonces que el rizo, por ciento de rizo le voy a poner así, va a ser igual a 1.5 volts entre 25 volts. Y eso nos da igual bueno, por 100, porque es un por ciento. Y eso sería igual a, pues si a ver si no me falla, 6%. Bueno, estoy inseguro, mejor lo voy a hacer en la calculadora. No, sí está bien, ¿no? No, mejor voy a hacerlo en la calculadora, no me quiero ver luego en un error. 1.5 entre 25%. Sí estaba bien. Sí está bien, sí es el 6%, ¿sale?
Ok, entonces pues quiere decir que, para dibujarlo, y para que lo entiendan, es que tengo una señal que mide 25 volts y que hay una señal de corriente alterna sobre ella, ¿no? Que mide 1.5 volts RMS. Recuerden que el voltaje RMS en una señal senoidal es igual a voltaje pico sobre raíz de 2, ¿no? Entonces, si quiero saber cuál es el voltaje más alto y el más chico, tengo que encontrar el voltaje pico. El voltaje pico sería del voltaje promedio a este punto, ¿vale? Entonces, si lo encuentro nomás para hacerlo, me quedaría que el voltaje pico es igual a raíz de 2 por voltaje RMS. Entonces me quedaría 1.5 por raíz de 2. Me sale 2.12. BP es igual a 2.12 volts. Y por lo tanto, pues yo diría que este voltaje, el máximo serían 27.12 y el mínimo serían 25 menos 2.12, me voy a ir hasta 22. ¿Sí, verdad? Hasta 22.88, si no me falló el cálculo. ¿Vale? Entonces, eso es lo que quiere decir. ¿De acuerdo? ¿Qué tanto esta señal oscilatoria está cambiando a la señal de 25 volts? Entonces, bueno, vamos a ver otro ejemplo. Una fuente de voltaje DC proporciona 60 volts cuando la salida no está conectada a una carga y al conectarse a una carga la salida se reduce a 56. Calcula el valor de la regulación de voltaje. Ok, no me dicen que sea a plena carga, pero este debe ser el voltaje a plena carga, ¿no? Porque si no, no se podría hacer el ejercicio. Entonces, el porcentaje de regulación va a ser igual al voltaje sin carga, 60 volts, menos el voltaje a plena carga, sobre el voltaje a plena carga por 100. Y eso me va a dar igual a 4 sobre 56 por 100. Y 4 entre 56 me va a dar algo así como 0.02, pero mejor lo saco en la calculadora. Y dijimos que es 4 entre 56. Ah, no es cierto. Nada de lo que dije. 7.14%. ¿Vale? Si no me equivoqué con la calculadora, sería un 7.14%. Entre más chico este número, es mejor. Entre más pequeño fuera este valor, quiere decir que esta fuente es casi regulada. ¿Sale? Vamos a imaginar que aquí estaba con una carga de, bueno, sin carga, ¿sale? En esa línea, y por lo tanto mide 60 volts, ¿no? Y cuando le conecto la máxima la máxima carga que soporta, pues se cae a 56. Pues esto es bueno, ¿no? Quiere decir que es muy poca variación. Si esta variación fuera cero y entonces el porcentaje de regulación fuera cero, pues estamos hablando de que tenemos una fuente que no importa la carga, por lo tanto tenemos una fuente regulada. No importa la carga, él siempre va a tratar de mantener los mismos 60 volts, por ejemplo. Pues en ese momento estás hablando de que tienes una fuente regulada porque el voltaje no cambia. Ok. Ok. Pues habíamos hablado de un filtro, ¿no? Ese filtro típicamente es con un capacitor, ¿vale? El capacitor es un elemento de bueno, ese es un elemento que lo que hace es evitar los cambios bruscos de voltaje. Entonces, en esta aplicación lo que hace es al circuito rectificador que me entrega una corriente directa pulsante, ¿vale? CDP, lo que va a intentar hacer el capacitor es hacer que el voltaje sea más una línea recta, ¿de acuerdo? Eso asocia algunos problemas, pero está en otra diapositiva, entonces ahorita lo vamos a ver, ¿no? Pero esto es deseable en algunas aplicaciones, ¿no? Que tengamos una corriente casi directa en vez de esta corriente directa pulsante. Entonces, para eso se utiliza el capacitor. Tiene, como les comento, tiene un problema muy grande, que ahorita lo vamos a ver. Pero bueno, es interesante ver que así es como se hace. De hecho, esta tecnología no está nueva, todavía se sigue utilizando.
pero realmente ya ahorita tenemos cosas mucho más interesantes como fuentes de alimentación de voltaje, ¿no? O fuentes de voltaje. Ok, pero bueno, lo que se quiere buscar aquí es que el capacitor lo que va a hacer es casi darme una corriente directa. Ok, vamos a ver aquí. Con el capacitor tenemos un voltaje máximo, que es este punto que está aquí. Vamos a tener un voltaje mínimo, que es este punto que está aquí. Y vamos a tener también un voltaje promedio, que es esta línea que dibujé. Ok, si se fijan, esto no es para nada una señal senoidal, por lo tanto no podemos aplicar la misma para el voltaje de rizo que fuera voltaje RMS sobre voltaje de CD, ¿no? Para el factor de rizo. ¿Por qué? Pues porque esto ya no es una señal senoidal. Ok. Tenemos algunos tiempos importantes, por ejemplo, de T1 a T2, este tiempo es el tiempo en el que el capacitor se carga. ¿Por qué? Recuerden que estamos saliendo de un rectificador que está así. Y lo estamos pasando a un capacitor que lo va a tratar de filtrar. Ok. Si ustedes se fijan en este punto, el voltaje del rectificador es mayor que el voltaje del capacitor, por lo tanto lo empieza a cargar. Llega al máximo que estaría por aquí, ¿sale? En ese momento el voltaje del capacitor es mayor que el voltaje del rectificador, ¿sí lo ven? Por lo tanto, el rectificador deja de conducir corriente y por lo tanto yo obtengo que el capacitor se empieza a descargar. Llega el siguiente ciclo y llega un punto en el que el voltaje del rectificador es mayor que el del capacitor, lo carga. Llega un punto en el que el voltaje del capacitor ahora es mayor que el voltaje del rectificador, lo descarga y así sucesivamente. Entonces, ese es el problema que les iba a comentar, ¿no? Ese es el problema que tiene asociado este tipo de circuitos. En este tiempo tan corto, el rectificador tiene que ser capaz de cargar al capacitor, por lo tanto, hay un picote de corriente, ¿sale? Cada vez hay un pico de corriente, cada vez que el capacitor se carga. Y este pico de corriente es indeseable en algunos sistemas. De hecho, en la mayoría de los sistemas es indeseable. ¿De acuerdo? Entonces hay técnicas para corregir eso, pero bueno, eso está fuera de la clase. Aún así tienen que saber que es el mayor problema asociado con este tipo de fuentes, ¿no? Que es ese pico de corriente. Ok. Pues estas son fórmulas para resolver casi lo mismo que en los otros ejercicios, pero cuando la señal no es senoidal, ¿sale? Si no es una señal como la que vimos ahorita, una rectificación con un capacitor. Entonces nos dice, ok, el voltaje RMS, lo voy a volver a marcar, de esta señal, ¿sale? De la señal azul marino o azul más fuerte, es igual a la corriente, a 2.4 veces la corriente promedio sobre el capacitor, o lo que es lo mismo, 2.4 voltaje promedio sobre la resistencia de carga, ¿vale? La resistencia de carga por el capacitor. Siempre y cuando la corriente ya esté dada en miliamperes, el capacitor ya esté dado en microfaradios y la resistencia de carga esté en kiloohms. Por ejemplo, me dicen un capacitor de un milifaradio. Pues bueno, un capacitor de un milifaradio son 1000 micros, ¿sale? Yo tengo que tener esa señal en micros. Perdón, esa señal no, ese capacitor en micros. Si me dicen, no, pues tengo una resistencia de 500 ohms. Pues aquí lo tengo que poner como 0.5, ¿sale? Porque está en kiloohms. Esto es lo mismo, ¿de acuerdo? ¿Cómo se calcula el voltaje de CD? Pues bueno, el voltaje CD se calcula como el voltaje más grande o el voltaje máximo, que recuerden que era donde se terminaba de cargar el capacitor, menos 4.17 ICD, que es la corriente promedio, sobre el capacitor. Y el rizo del capacitor del filtrado se da igual al voltaje RMS entre el voltaje BCD, ¿no? Por lo tanto, para sacar pues tenemos que obtener primero estos de acá, ¿vale? Pero nos da tres formas, ¿no? Es voltaje RMS sobre el voltaje promedio
o es 2.4 la corriente directa o la corriente promedio sobre el capacitor por el voltaje promedio, o es 2.4 por la resistencia de carga por el capacitor por 100. ¿De acuerdo? Ok. Vamos a estos ejemplos muy sencillos. De nuevo, tan sencillos. Entonces me dice, calcula el voltaje de rizo de un rectificador de onda completa con un capacitor de filtrado de 100 microfaradios conectado a una carga que absorbe 50 miliamperes. Ok, me dice el voltaje de rizo. Entonces el voltaje de rizo es 2.4 VCD sobre RL por C. Entonces se me va a olvidar la fórmula, la apunto de una vez. 2.4 VCD sobre RL por C. A ver, vamos a ver si no me equivoqué. No, está bien. Entonces, esto va a ser igual a ¿cuánto? Calcula el voltaje de rizo. Ah, ok, pero perdón, me dieron la corriente, entonces tengo que buscar otra fórmula. Entonces sería esta, ¿no? Porque no me dieron el voltaje, me dieron la corriente. Sería con 2.4 ICD por C, sobre C. Entonces ahí voy, de nuevo. 2.4 por ICD sobre C, que es lo mismo, ¿sale? Estas son iguales. Entonces 2.4 por 50. ¿Por qué no le pongo miliamperes ya? Pues porque esta unidad ya debe estar en miliamperes. Sobre 100. ¿Por qué no le pongo microfaradios? Porque esta unidad ya debería estar en microfaradios. Entonces me va a dar igual a 2.4 por 50. 2.4 por 50 me da... Bueno, me falta el por 100. ¿No? ¿Sí iba por 100? No, no lleva por 100. ¿Sale? Calcula el voltaje de rizo. Sí, no sé, estoy bien, sí. En un momento me confundí con otra señal. Entonces no marca que sea por 100. Entonces... serían 20, llevamos 2, serían 120 sobre 100. Y esto me quedaría como 1.2 volts. Ese es el voltaje de rizo. Si el voltaje rectificado pico del circuito filtrado del ejemplo 15.3 es de 30 volts, calcule el voltaje de CD en el filtro. Ok, ya me piden el voltaje de CD, que es este. Entonces me quedaría BM, que es lo que me están dando ahorita, por 4 menos 4.7 por ICD sobre C. Entonces déjenme la nota porque luego se me olvida. BM menos 4.17 menos 4.17 por ICD sobre C, y todo esto BM menos esto, ¿no? Entonces, siguiendo esto me quedaría BM, que son 30 volts, menos 4.17 por 50 sobre 100, porque creo que se sigue respetando que esté en miliamperes y esté en faradios, en microfaradios, ¿no? Entonces esta sí la voy a usar con la calculadora. Sería 50 por 4.17, me da 208.5 entre 100, me da de 2.085, y 30 menos 2.085 me da de 27. Pues casi 28, ¿no? Pero bueno, vamos a anotarlo completo, que sería 27.915. Tal es el voltaje promedio, ¿no? Esto es igual a BCD. Calcule el rizo de un filtro de capacitor con un voltaje de rectificado pico de 30 volts, un capacitor C igual a 50 microfaradios y una corriente de 50 miliamperes. Ok. Me piden el rizo del capacitor, ¿de acuerdo? Entonces yo utilizaría la fórmula del medio, que sí la que ya tiene por 100, porque pues tengo todos los valores, ¿no? Me están dando ICD, me están dando BCD, me están dando el capacitor. Entonces pues tengo todo, ¿no? Entonces me quedaría 2.4
por ICD sobre C por BCD. Sería igual a 2.4 por 50 sobre 100 por 30. ¿Vale? Y serían 2.4 por 50 entre 3000, ¿verdad? Por 100, aquí sí me falta el por 100. Y eso me da un total de 4. Un 4%, ¿no? Entonces, dice que este está, pues está bien el rizado del capacitor, es pequeño. Entonces, pues bueno, esos son los ejercicios muy sencillos, ¿no? Que vamos a estar viendo ahorita. Esto es lo que les comentaba del mayor problema con lo que son este tipo de fuentes de voltaje, que es que el tiempo para cargar este capacitor, entre más recto lo quiero yo, este tiempo para cargar el capacitor va a ser más corto. Entonces hay picos muy grandes y estos picos pueden dañar los diodos del rectificador. ¿Vale? Entonces, espero que me escuchen ahí. Disculpen. El niño está un poco inquieto ahorita. Entonces, bueno, ahí está, el diodo del rectificador. Eso se puede dañar con estos picos de corriente. Los diodos, aunque no hemos visto las hojas de datos, los diodos todavía vienen con un cierto amperaje máximo. Por ejemplo, si no mal recuerdo, el 1N4004 pues soporta hasta 1 ampere. Si este pico es mayor que 1 ampere, pues se va a dañar el diodo y por lo tanto se va a dañar todo el puente rectificador. ¿Sale? Entonces, pues bueno, eso no es algo deseable y por eso tenemos que cuidar mucho cuánto voy a ponerle ese capacitor, qué tan grande va a ser o qué tan pequeño va a ser para evitar ese pico. Ok, vamos con con las fuentes reguladas. Y pues bueno, las fuentes más sencillas o lo más usado hasta hace algunos años pues era usar un circuito integrado de las familias 7800 y de la familia 7900. 7800 cuando quiero obtener un voltaje positivo, 7900 cuando quiero obtener un voltaje negativo, ¿no? Y bueno, pues aquí el mayor condicionamiento se da en esta parte de aquí, en la entrada del voltaje, porque por ejemplo, para un 7805 que a la salida me va a arrojar 5 volts regulados, ahora sí, no importa lo que pase en la carga, teóricamente los 5 volts deben de seguir aquí, ¿vale? Yo ocupo un voltaje de entrada mínimo de 7.3 volts. Si yo quiero regular 10 volts con un 7810, pues yo ocupo al menos 12.5 volts en la entrada para que este circuito funcione de manera correcta. Este circuito también tiene sus problemas, ¿no? Sobre todo es la disipación de potencia. Este circuito es totalmente disipativo, por lo tanto se calientan bastantito a veces estos circuitos integrados, ¿no? Si yo quiero los negativos, pues es lo mismo, ¿no? Un 7915 que regula a menos 15 volts, pues ocupa en la entrada menos 17.7 volts. Y este es el esquema con el que se utiliza normalmente. Si yo quiero una salida solamente unipolar, es decir, de voltaje positivo nada más, por ejemplo, o solamente voltaje negativo, pues lo más típico es que yo tenga una toma de corriente a 120 volts RMS, que es la que tenemos en la casa, un transformador reductor, que por ejemplo nos dé 15 volts, un puente de diodos, un capacitor que va a filtrar. Recuerden, entonces, si lo vemos por etapas, el transformador reduce el voltaje, el puente de diodos se encarga de hacer esto, el capacitor se encarga de hacer esto, y este se va a encargar ahora sí, déjenme borro aquí para que no nos estorbe, se va a encargar de darnos una corriente directa. ¿A qué voltaje? Pues al que marque su matrícula, que en este caso sería 5 volts. ¿Sale? Y ahí está. Tenemos una fuente regulada de 5 volts. Hay otro esquema, que es el que sigue, que es para hacer fuentes duales. Entonces, por ejemplo,
ahora sí tengo que comprar un transformador que tenga un tap en el secundario. El tap no es más que las derivaciones, ¿no? Estamos acostumbrados a ver un transformador que nada más tiene dos derivaciones. Pues bueno, esta sería la tercera. Es decir, que tenga pues 3 cables, ¿no? A la salida en el secundario. Entonces conectamos de esta forma el puente de diodos. Conectamos estos capacitores de esta forma. Los 7815 por ejemplo y un 7915. Y tenemos un voltaje positivo y un voltaje negativo referido a esta tierra, ¿no? Que se fijan es el tap central. Si se fijan está conectado a tierra. Aquí en este punto. Y pues es el mismo punto porque es tierra también acá. ¿De acuerdo? Entonces, aquí sí es importante revisar la polaridad en los capacitores. Los capacitores se llaman electrolíticos. Y si este capacitor está al revés, por ejemplo, si a esta parte de acá le llega un voltaje mayor que a esta, pues lo vamos a dañar. ¿Vale? Entonces es importante que veamos que aquí tenemos un positivo. Y que acá tengamos pues un voltaje menor. ¿Vale? Eso es importante. Y vean, te parecería que está conectado al revés, pero no. Recuerden que esto me da un voltaje negativo, ¿no? Entonces este es más negativo que el 0. Este es más positivo que 0. Y 0 es más positivo que este. Entonces este capacitor está bien puesto. ¿De acuerdo? Así como está. Con esta polaridad. Y pues bueno, esto sería todo por esta parte más o menos teórica. Y vamos a ver algunas simulaciones. ¿De acuerdo? Entonces para eso me voy a salir de la presentación. Y bueno, voy a ir hacia acá para empezar a ver algunas simulaciones, ¿no? Ya las tengo realizadas, entonces nada más para que ustedes sepan cómo se pueden medir algunas cosas que quizás puedan ocupar en alguna práctica. Entonces le voy a dar correr. Bueno. Los capacitores, donde los saqué, que es lo único que ha cambiado diferente, serían Place Basics. Y aquí van a encontrar capacitor, ¿no? Y aquí pueden seleccionar el tamaño que ustedes quieran. O incluso lo pueden cambiar aquí, ¿no? Directamente. El valor de la capacitancia. Ok, bueno. Pues le voy a dar run. ¿Qué esperaríamos aquí? Pues que se viera un rizado, ¿no? Aquí está. ¿Vale? Lo voy a poner en 50 volts para que sea un poquito mejor. Aquí está el rizado. Y por ejemplo, si yo bajo la resistencia, ¿qué esperaríamos? Si yo le bajo la resistencia, pues le voy a pedir que sea más carga. Por lo tanto sería mayor potencia y por lo tanto estoy esperando pues un mayor rizado. ¿Sale? Y una parte importante que no hemos visto, pero bueno, en este osciloscopio se permite hacer medidas. Donde dice MEASUR, selecciona por ejemplo un canal, que sería el canal 1. ¿Qué tipo de medida hay? Hay varias. Pero aquí la que nos interesa es la que dice min. ¿Por qué? ¿Por qué min? Porque este voltaje es el voltaje promedio que podemos utilizar para algunos cálculos de los que vimos en el sistema, en la teoría, ¿de acuerdo? Por ejemplo, si yo quiero saber el voltaje de CD de aquí, pues aquí está, 122 volts, ¿sale? Si yo quiero saber la corriente, pues simplemente divido los 122, 123 volts que están aquí entre 50 ohms y esa es la corriente ICD. Entonces, bueno, pues esto es algo importante que quería que vieran en esta parte. También tenemos, bueno, hice algunas simulaciones de esto. Entonces déjenme, abro otro. ¿Dónde los guardé? Aquí. Entonces, puente completo con filtro. No vimos ni el puente completo, ¿verdad? Para que se viera esto, ¿no? Aquí le quité el capacitor. Si yo le doy correr, que no se puede porque se está corriendo, pues también vamos a ver las señales, ¿no? Que estábamos esperando. Aquí. No, creo que esto ya lo vimos en otro video, ¿verdad?
Creo que ahora sí. Nada más nos faltaría abrir, por ejemplo, el unipolar, con regulador unipolar, que sería este. ¿De dónde sacamos el 7805? Bueno, me voy a cualquiera de estas pestañitas. Me voy a seleccionar el grupo que se llama todos los grupos. Y me voy hacia acá, hacia line. Déjenme buscarlo. Va a ser que ya no lo voy a encontrar ahora. Línea regulator, creo que dice línea regulator. Újule, no lo encuentro ahora. Aquí está, voltage regulators, perdón, no son líneas, es voltage regulators. Y aquí pueden buscar alguno de ellos, ¿no? Por ejemplo, los que les usamos aquí son el 7805. ¿Dónde está el 7805? Bueno, pues aquí lo podemos buscar, ¿no? Como 7805. LM, aquí está, ¿no? LM7805. O acá están los negativos, ¿no? Y entonces, por ejemplo, si yo simulo esto y prendo mi osciloscopio, pues aquí está el voltaje de 5 volts. ¿Sale? Y teóricamente no importaría qué carga le pusiera. Ah, bueno, aquí me faltó otra parte, el transformador, ¿de dónde lo saqué? Basics, ya me equivoqué. Place Basic. Y dice transformador. ¿Sale? Y ya es de un primario con un secundario. O un primario con derivación, ¿no? Entonces ahí está. ¿Qué pasaría si yo bajo esta resistencia, por ejemplo, a 50 ohms? Pues bueno, esta simulación no se quemaría, a lo mejor en la vida real se va a quemar, pero en la simulación pues, se ve que el voltaje se mantiene. ¿Vale? En la vida real, pues sí, esto va a disipar una potencia y se va a empezar a calentar, ¿no? Y puede ser que ese calentamiento sea tan grande que se dañe el circuito. Pero bueno, aquí está. Entonces vean que en este circuito regulado no importó que yo le cambiara la carga, el voltaje sigue siendo el mismo. Y nos falta otro, que sería el bipolar, nomás para que lo vieran. Es este, que es como el que está en la diapositiva, con un transformador con derivación central, de 10 a 1, 1, 1, es decir, 10 vueltas en el primario, una en el secundario y otra en el otro secundario, ¿no? Bueno, no es otro secundario, es el mismo, pero aquí, por ejemplo, supongamos que es el secundario de 2 vueltas y en la segunda vuelta le sacan un tap, ¿no? Un cable, nada más. Esto es lo que hacen aquí, ¿no? Si yo le pusiera, por ejemplo, 50 y 50, pues quiere decir que tenemos un secundario de 100 volts y en la vuelta 50 le sacamos un alambre para conectarlo, ¿no? Entonces, si ustedes lo simulan, pues lo que van a ver es que tenemos un voltaje, el amarillo, ¿vale? Que es el positivo en 5 volts, y el negativo que lo tenemos también en 5 volts, pero ahora negativo. Recuerden que aquí está la Tierra, ¿vale? En esta parte del cero está la Tierra. Entonces, pues ahí está, ¿no? Si yo cambio la resistencia en alguno de estas resistencias, por ejemplo, a 100 ohms, de que 10 veces menos, pues en teoría ya no pudo. Déjenme ver por qué, déjenme ver si no me pasé de lanza a lo mejor. Con los 100 ohms. Déjenme y cancelo. Sí, ¿quieres cancelar? Sí. Entonces vamos a ver si con un valor más grande, ¿no? 500.
Ahí está, y si pudo. Ay, perdón, no le apreté el osciloscopio, le apreté el este. Se supone que son 5 volts en la positiva y menos 5 volts en la negativa, ¿no? No sé cómo está hecho el modelo del rectificador, ay, se me fue el nombre. Del regulador, perdón. Entonces, no sé por qué falló, pero bueno, supondría que en la vida real sí tendríamos que ver algunas cosas de estos reguladores. Típicamente es la máxima potencia que soporta, ¿no? O la máxima corriente que va a soportar. Y entonces tú no le puedes poner una resistencia que demande más potencia a la que te puede dar el regulador, porque entonces se te va a dañar. Y pues bueno, esto sería todo de este video. Espero que les haya llamado la atención y pues bueno, muchísimas gracias.